Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, en honor al Día del Astronauta, desde aquí, desde la Ciudad de las Estrellas, vamos a tener la gran oportunidad de hablar con el representante de una segunda generación de astronautas, Roman Romanenko. Roman Romanenko, cosmonauta explorador, nació el 9 de agosto de 1971 en la ciudad de Sholkovo de la provincia de Moscú. En 1992 se graduó del Colegio Superior de Aviación Militar de Chernigov. El 28 de julio de 1997 fue seleccionado por la Comisión Estatal Interdepartamental al equipo de astronautas del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin, y el 26 de diciembre de 1997, por decreto del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, fue incorporado como aspirante al grupo de cosmonautas exploradores de dicho centro de entrenamiento. A partir del 1 de julio del 2001, es representante del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin en el Centro Espacial Johnson. El 1 de diciembre de 1999 obtuvo la calificación de cosmonauta explorador. El 27 de mayo del 2009 participó como comandante de la nave Soyuz TMA-15 y como ingeniero de vuelo en la 20ª y 21ª expedición a la Estación Espacial Internacional. 2 días después, la nave se acopló con la estación. Y el 1 de diciembre del 2009, la nave Soyuz TMA-15 se desacopló de la Estación Espacial Internacional y aquel mismo día realizó un aterrizaje exitoso. Román, buenos días. Antes que nada me gustaría agradecerle que no solo haya aceptado hablar hoy con nosotros, sino que además nos haya dado la oportunidad de hacerlo aquí, en su casa. De nada, es un placer para mí verla aquí. Su padre también ha sido astronauta y le ha dedicado su vida al espacio. ¿Qué le contaba a usted sobre este mundo extraordinario, sobre esta profesión heroica? ¿Cómo se imaginaba todo esto cuando aún era pequeño? Resulta que yo nací en la ciudad de las estrellas. Crecí y viví precisamente en la casa donde viven todos los cosmonautas. Desde un principio los cosmonautas vivían en una sola casa en la ciudad de las estrellas. Por eso todos los días, desde la mañana hasta la tarde, me relacionaba con estos astronautas, con los primeros. Veía cómo trabajaban, cómo salían a sus trabajos por las mañanas y regresaban por las tardes, y cómo viajaban en comisión de servicio. Nosotros también en familia celebrábamos todas las fiestas, el Año Nuevo, los cumpleaños, el Día de los Astronautas, etc. Así, durante todas estas relaciones llegué a enterarme de todo lo interesante que sucede en el cosmos. Pero en aquellos tiempos, todo esto era muy confidencial. Es por eso que teníamos que preguntarles a los cosmonautas y entendíamos que esta profesión era heroica. Nuestros padres prácticamente no pasaban en casa. Pasaban casi todo el tiempo en entrenamientos, en viajes de comisión de servicio, y con mi padre hablaba poco sobre ese tema, pero esto era algo normal. Luego, cuando empecé mis estudios superiores, me preguntaba sobre cómo serán en realidad las cosas en el cosmos y me decía, a lo mejor tengo que intentarlo, y así fue como me hice astronauta. ¿Cuáles son los criterios básicos en los que se fijan hoy a la hora de elegir a un futuro cosmonauta? ¿Qué requisitos cuentan? Por ahí si lo comparamos a lo que era. Peso, altura, algunas otras características. La salud es lo principal, pero antes habían ciertas restricciones como la estatura, a pesar de que los aparatos eran pequeños donde difícilmente cabían 2 personas, ahora incluso 3. Los mismos módulos eran estrechos, todos los dispositivos eran grandes y se encontraban dentro. Y partiendo de estos criterios, del volumen de los aparatos, se elegían a los astronautas que no tenían gran estatura y peso. Pero en la actualidad, personas de gran estatura viajan al cosmos y no es problema, gracias a que los aparatos se han ampliado y gracias a los modernos equipos. Ahora se presta más atención al confort de los cosmonautas.
Indudablemente no es suficiente con reunir las características necesarias. Todo depende de cómo transcurre el proceso de preparación. ¿Cómo se entrenan los astronautas modernos? Bueno, ¿cómo lo han entrenado a usted? Antes de mi vuelo, que tuvo lugar el año pasado, todo el proceso de entrenamiento y preparación me tomó casi 10 años. En ese tiempo tuve que pasar varias pruebas, como saltos en paracaídas, saltos de helicópteros desde grandes alturas, pero estos saltos no eran simples saltos, consistían en pruebas psicológicas. En el momento del salto, cuando estás en el aire, volando, tienes contigo un micrófono que graba todo en un dictáfono. Y en la mano, en lugar de un reloj, tienes un pequeño aparato que lo abres y sacas de él una hoja con diferentes ejercicios matemáticos, los cuales debes resolver mientras vuelas y debes aterrizar en el punto exacto que te han designado, y sin olvidarte de abrir el paracaídas a tiempo. Luego de terminar con estos, sacas el siguiente ejercicio, que consiste en relatar o comentar un cuento y responder a algunas preguntas. Todo esto se graba en el dictáfono, y sin olvidarte de que estás volando, y sin olvidarte de que tienes que aterrizar en el punto, con una exactitud no mayor a los 2 metros. Estas pruebas son para comprobar tu imaginación, tu psicología y ver cuál es tu reacción en circunstancias extremas. Esta es una de las etapas más difíciles en el periodo de entrenamientos y se considera uno de los más extremos. Además, debes realizar vuelos en aviones, pilotaje, vuelos nocturnos y en equipo. También se hacen entrenamientos de supervivencia en bosques, denominados de supervivencia invernal. Nuestros entrenadores prácticamente abandonan nuestro módulo en medio de un bosque. Y nosotros, sin ayuda de instrumentos, debemos conseguir alimento, hacer un refugio, y durante 2 días debemos mantenernos en buenas condiciones. Solo después vienen por nosotros. También existen entrenamientos de supervivencia marina. El módulo desde un barco es arrojado al fondo del mar. Y en ese módulo, las 3 personas tenemos que quitarnos las escafandras, ponernos trajes calientes y especiales que no permiten el paso de la humedad. Al mismo tiempo, tenemos que entrar en contacto con un helicóptero o con un barco. Todo esto se hace, por supuesto, con las escotillas del módulo cerrado. Al entrar en contacto con un helicóptero o con un barco, tenemos que, en corto tiempo, abrir la escotilla y salir los 3 juntos. Luego debemos permanecer cierto tiempo en el agua. Estos entrenamientos se realizan para estar preparados en caso de aterrizar en el lugar que no estaba previsto y para sobrevivir hasta que lleguen por nosotros. En la fase de entrenamientos me he dado cuenta que soy capaz de trabajar en equipo en condiciones extremas y sin problemas, es decir, que los demás siempre me escucharán y me comprenderán, pero también que me pueden pedir consejos. Antes, yo era piloto de combate, por lo que ya estaba preparado para esta clase de pruebas. Porque si te dejan pilotear un bombardero, saben que esta persona puede responder en cualquier situación. No aprendí nada nuevo después de estos entrenamientos. Solamente demostré una vez más que soy capaz de hacerlo.
El año pasado, por fin llegó el momento de realizar eso para lo que tanto tiempo estuvo preparándose y de partir a una verdadera expedición. ¿Cuáles eran las metas de su tripulación? Tuvimos un vuelo experimental. Por primera vez se llevó a cabo una expedición compuesta de 6 cosmonautas. Hasta ese entonces habían realizado solamente 2 o 3. Cuando nosotros llegamos, el número de personas en la estación aumentó. Primeramente, empezamos a familiarizarnos y creo que todo el mundo tenía sus miradas puestas en nosotros. Se preguntaban cómo vamos a trabajar en conjunto los 6. Yo no puedo hacer una comparación con otros viajes y expediciones porque este fue mi primer vuelo y creo que todo salió como lo esperábamos. Luego de esta expedición, nuestra tripulación ha viajado a Japón, Estados Unidos, y pronto iremos a Europa. Y en estos viajes contamos sobre lo bien que nuestra tripulación ha logrado acoplarse, sobre todo gracias al buen trabajo que realizamos desde el primer día. Yo tengo la impresión de que el momento de despegar, por diferentes razones, debe ser particularmente intenso. ¿Cómo ha sido en su caso? En realidad, no hay que dividir los vuelos uno de otro y decir que el primero fue el más tenso, pero cuando alguien vuela por primera vez, esto queda en su mente toda la vida. Y si vamos a dividir el despegue, el vuelo, el acoplamiento con la estación espacial, y luego el aterrizaje en la Tierra, todo esto en conjunto se puede definir como algo interesante, entretenido y hasta un poco peligroso, diría yo. Pero nosotros, de antemano, ya estamos preparados para esto. Y si conoces todo el sistema espacial, sobre cómo y para qué se usan todos los sistemas, tú estás a 2 pasos por delante. Por eso, cuando entramos en el cohete, no teníamos la menor duda de que todo iba a salir bien. Todo este sistema es complejo, y si algo no responde o no funciona, siempre hay una reserva. Y no tienes miedo ni preocupaciones, solo una grata sensación de que recorriste un largo camino para esto y que al final lo has conseguido. Recuerdo que cuando subía por las escaleras hasta el ascensor, la gente gritaba. Y por fin llegó el momento. Saludaba y no podía comprender que era yo quien estaba allí, que era yo quien en ese momento iba a volar al espacio, que en esa ocasión no era un entrenamiento más. Y hasta el último momento, cuando entramos en el cohete, nos sentamos en nuestros lugares y cerraron las escotillas. No podía comprender que yo estaba ahí, que no había regreso y que en ese momento iba a viajar al cosmos. Entonces me vino una sensación que aunque me hubiese sucedido algo ese rato, de ahí de todas formas no me sacaban, porque mi objetivo por fin se estaba realizando. Al sentir los primeros movimientos del cohete, los ruidos de los motores, no sentía miedo. Hacemos una pausa, pero no se vaya que enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí estamos de vuelta en A Solas, hoy con Román Romañenko, representante de una segunda generación de astronautas. ¿Cuál fue su impresión al ver la Tierra desde afuera por primera vez? Yo había visto a personas que habían volado al espacio no por primera vez,
Ellos llegaron a reemplazarnos. Y en el momento en que llegaron, tomaron sus cámaras fotográficas e hicieron fotos de la Tierra. La vista de la Tierra desde la ventana de la estación es la imagen más impresionante. Es muy bonita. Azul, con puntos blancos. Estas son las nubes. Esto es algo indescriptible. Esto hay que verlo para comprender. Es por eso que los astronautas quieren viajar una y otra vez para ver esto. ¿Cómo es la rutina de un día en el espacio? Si es que, por supuesto, podemos hablar de una rutina. Todo el programa espacial está planificado con varios meses de anticipación antes del vuelo. A cada tripulación se le designan varios programas para los 6 meses que dura nuestro viaje. El programa estaba claro. Sabíamos qué es lo que teníamos que hacer cada minuto durante el día, desde el principio hasta el final del viaje. Pero con el tiempo, dependiendo de las circunstancias o del estado de los cosmonautas, se hacían ciertas correcciones en el programa. Sin embargo, los 2 primeros meses cumplimos nuestro programa en el 90%. El día en sí empieza con una conferencia con la Tierra. Toda la tripulación se reúne en un módulo y empezamos a comunicarnos con el centro de vuelos de la Tierra. Si tenemos alguna pregunta, la hacemos. Si hay alguna propuesta igual, o si alguien el día anterior no encontró algo y necesita utilizarlo ese día, ellos nos indican dónde está ese objeto. Esto se denomina la conferencia matinal con la Tierra. Por las tardes, también hacemos lo mismo, pero en esta ocasión damos un informe de las cosas que hemos realizado durante el día, sobre lo que hicimos o lo que no hicimos, sobre lo que no alcanzamos a terminar. Además, elaboramos el plan de trabajo para el día siguiente. Todo esto dura entre 20 y 40 minutos. Luego viene la jornada laboral de 4 horas, dividida por el almuerzo al igual que en la Tierra. Tenemos 1 hora para almorzar. Nuestro día está marcado por la cultura física, porque sin ella no puedes hacer nada, y al regresar a la Tierra, inmediatamente puedes morir, porque no puedes adaptarte a las condiciones terrestres. Cada día hacemos ejercicios físicos durante 2 o 4 horas. También realizamos experimentos planificados con anterioridad. Semanas antes nos llegan radiogramas en los que se nos indica que tenemos que realizar determinado experimento. Para ello, nos preparamos y luego lo hacemos. Además, tenemos que revisar todos los sistemas de la estación. A veces, debemos cambiar algunos filtros y también tenemos que hacer la limpieza, que puede ser limpieza húmeda o seca. También aspiramos. En la estación tenemos 3 aspiradoras. Hacemos lo mismo que en la Tierra. Cuéntenos, aunque sea en líneas generales, un poco más sobre los experimentos que realizó estando en el espacio. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cómo se fueron desarrollando? Los experimentos primordiales se realizan desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, estudios médicos sobre cómo funciona el organismo humano en el cosmos, cómo funciona este en estado de insomnio o al revés, cómo reacciona si una persona no hace nada en el espacio. Nosotros mismos nos colocamos en nuestro cuerpo sensores. Todo esto es muy difícil y largo. Reunimos datos y los enviamos a la Tierra. Esto en cuanto a los experimentos médicos. En cuanto a los experimentos técnicos, tenemos que revisar algunos lugares, ver cuál es su temperatura, la corriente de aire, la humedad, con instrumentos especiales y sensores. Debes medirlos para saber dónde hay una corriente débil, dónde hay que colocar un ventilador, porque la corriente del aire en el cosmos no es igual que en la Tierra. Pero los experimentos más interesantes son los que
están relacionados con el estudio de la atmósfera, de la Tierra y su superficie. También realizan experimentos como el cultivo de plantas en el espacio. En la estación hay un invernadero donde cultivamos diferentes cereales como trigo. Hace poco sembramos rábano, diferentes variedades de col y lechuga. Nosotros las regamos, les ponemos fertilizantes, aunque allí todo el proceso está automatizado. Nosotros tomamos los datos desde el momento del cultivo hasta su cosecha y los ingresamos en los ordenadores. Cuando las plantas han crecido lo suficiente, las cortamos, las ponemos en un paquete y lo colocamos en un congelador donde las muestras se congelan a 90 grados bajo cero. Luego, la tripulación que regresa a la Tierra se los lleva consigo, donde continuarán sus estudios. En el transcurso de nuestro viaje, se hizo experimentos con ratones. Todo el proceso experimental era automático. Lo único que nosotros hacíamos era observar a través de una pequeña ventanilla cómo se movían. Es decir, todo el sistema era automatizado, empezando desde la alimentación, pero 3 de los 6 ratones no se acostumbraron a este sistema y murieron, mientras que los 3 que sobrevivieron regresaron a la Tierra, donde continúan sus estudios. Más o menos, estos eran los experimentos que se realizaban en la estación espacial. ¿Ha estado lejos realmente por mucho tiempo, por 187 días? ¿Qué extrañaba mientras estaba en el espacio de los aspectos de su vida en la Tierra? A pesar de que frecuentemente estábamos en contacto con la Tierra, podíamos en cualquier momento hacer una llamada a nuestros familiares y amigos y recibíamos cartas, fotografías, hasta nuestras películas favoritas. Pero de todas formas, nos hacía falta sentir el olor de la tierra, de las flores, de los árboles. Y por supuesto, necesitábamos abrazar a nuestros seres queridos. Eso es lo que queríamos desde el primer día, además de hablar personalmente con ellos, como lo hacemos ahora con usted. ¿Y cómo ha sido, después de una expedición tan prolongada, volver a casa, al planeta Tierra? Al principio hablamos de si tenía miedo a la hora de volar al cosmos. En realidad, el momento más importante es el despegar de la Tierra, cuando la nave y el cohete se separan. Todos esos sonidos de explosiones, movimientos bruscos, los escuchas a través de la escafandra, los sientes a través de los asientos y luego viajas en medio de fuego por todos lados. Y después de un tiempo se abren los paracaídas y en este momento es como si todo tu organismo se fuese a salir, ya que el diámetro del paracaídas es de casi 1 kilómetro cuadrado. Viajas a una velocidad muy grande en el espacio y se te remueve todo el organismo. A algunos esto no les gusta, pero a mí me gusta y me sentía muy feliz. Sin embargo, debería también tener miedo, pero no he tenido aún tiempo de asustarme. Y el hecho que por fin regresas a casa, de que por fin cumpliste con tu trabajo, que después de pocas horas estarás en casa, abrazarás a tus seres queridos y amigos. Este sentimiento está por encima del miedo y sobre todo. Antes de despedirnos, tengo una pequeña pregunta más que no puedo dejar de hacerle. Nos ha hablado del olor de la tierra, de cuánto extrañaba a sus seres queridos mientras estaba en el espacio.
Ahora, ya en la Tierra, ¿hay algo que extrañe del espacio? Como es de costumbre, la primera pregunta es, ¿qué es lo que te ha gustado y qué es lo que extrañas? Y yo digo, la vista desde el cosmos y el observar la Tierra. Un planeta extraordinariamente maravilloso. Hay ocasiones en las que vuelas y vuelas en la estación alrededor de la Tierra durante horas y no ves tierra, solo el océano, solo agua. Ves cómo las embarcaciones navegan por el mar y si viajas en verano, puedes ver personas en la playa. Es algo increíble. Mi vuelo fue en verano y al volar sobre Europa, Italia, las islas, ves a través de los binoculares que hay vida en la Tierra. La gente está tomando el sol en las playas, se divierten. Esto te calienta y te arrepientes un poco y dices, ¿cómo me gustaría estar en este momento en la Tierra? Por este motivo es que la próxima vez viajaré en invierno. Vamos a esperar que así sea. Por supuesto, le deseamos toda la suerte y muchísimas gracias por compartir sus aventuras hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Nuestro invitado ha sido Roman Romanenko, uno de los jóvenes astronautas rusos de vuelta a la Tierra después de 187 días en el espacio. Nos despedimos. Hasta la próxima.